Hola, Dios te bendiga. Mi nombre es Nicolás Barroso y te doy la bienvenida a un nuevo video. El día de hoy vamos a continuar nuestro estudio del Evangelio según Mateo. Vamos a continuar a partir del capítulo 8. Esta es la parte número 6. Si nos venís acompañando, si llegaste hasta acá, te invito a que escribas en los comentarios, llegué hasta acá. Te invito también a que te suscribas y que no te olvides de darle a las campanitas, las notificaciones todas para que no te pierdas el video que hacemos cada fin de semana. También te invito a que, si te animás, te suscribas a nuestro grupo de Telegram. Te dejo el link acá abajo para que también puedas ver, si YouTube no te notifica, la notificación en el grupo de Telegram. Así que bueno, mis hermanos, vamos a estar leyendo el Evangelio según Mateo a partir del capítulo número 8. Abran sus Biblias. Estamos usando la versión NBI, la nueva versión internacional. Si tenés alguna duda, podés ir al original en griego para ver qué dice el Evangelio en el original en griego. En la página web logos.com también te dejo el link en la descripción. Entonces, mis hermanos, abramos la Biblia. Evangelio de Mateo, capítulo 8, dice así. Cuando Jesús bajó de la ladera de la montaña, lo siguieron grandes multitudes. Un hombre que tenía lepra se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, si quieres, puedes limpiarme, le dijo. Jesús extendió la mano y tocó al hombre. Sí quiero. Y le dijo, queda limpio. Y al instante quedó sano de lepra. Mira, no se lo digas a nadie, le dijo Jesús. Solo ve, preséntate al sacerdote y lleva la ofrenda que ordenó Moisés para que sirva de testimonio. Bien, este hombre tenía una enfermedad que era una enfermedad muy común en la época, que era lepra, que era una bacteria que se comía la carne, ¿no? Los leprosos eran personas que estaban apartadas de la sociedad, no tenían vida social, eran personas totalmente repudiadas por la sociedad. Y primero quiero hacer mención a esto. La lepra representa el pecado del ser humano. Una persona con lepra es una persona repleta de pecado. Que el hecho de que Jesús se acerca a una persona y lo limpia y lo sana de esa enfermedad es un paralelo, es una alusión a que el Señor es quien nos limpia del pecado, que es una enfermedad mortal, tan mortal como la lepra, o peor aún. Bien, eso primero que nada. Segundo, fíjense esto qué importante, ¿no? El hombre se acerca y se arrodilla, reconoce, al arrodillarse lo reconoce como Señor, ¿no? Y le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado personas que dicen, Señor, arrebato mi sanidad, Señor, yo declaro que voy a ser sano, yo declaro que tú vas a sanar a esta persona? Y el hombre, con un corazón humilde, le dice, si quieres. Y Jesús le dijo, sí quiero. Pero capaz que Dios no quería. En ese caso le hubiera dicho, no, no quiero, ¿no? Pero lo importante acá que es que este hombre tuvo un corazón humilde y le dijo, si tú quieres, Señor. Lo reconoció como Señor, como soberano, y lo reconoció también que existe la posibilidad de que Dios tiene su voluntad. Y él se humilló ante esa voluntad de Dios, ¿no? Y Jesús le dijo, queda limpio. Queda limpio. Así como si hoy estás comenzando a leer la palabra de Dios y sentís que hay pecado en tu vida y te gustaría que el Señor te limpiara de ese pecado, puedes hacer lo mismo que hizo este hombre, arrodillarte donde estés y decirle, Señor, si quieres, puedes sanarme. Sáname. Sáname. Para que el Señor te sane del pecado, que es una enfermedad mortal. Amén. Después le dice, ve y preséntate al sacerdote y lleva la ofrenda que ordenó Moisés para que sirva de testimonio. Les recuerdo que las personas que eran contemporáneas a Jesús estaban todos bajo la ley en ese momento. La ley de Moisés decía que, lo habíamos enseñado también en el Evangelio de Marcos, que cuando una persona era sanada por Dios, tenía que llevar una ofrenda al sacerdote. Bien, eso es
son mandamientos de la ley. Jesús le está diciendo a esta persona que cumpla la ley de Moisés. Bien, eran personas que estaban bajo la ley de Moisés. Ya vamos a hablar en algún momento acerca de eso. En el canal hay un montón de videos que hablan acerca de la ley de Moisés y de la gracia. No vamos a entrar en esto ahora, pero bueno, es importante, te lo cuento, te voy explicando a medida que vamos leyendo. Amén. Bien, versículo 5. Al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión pidiendo ayuda. Un centurión romano, bien, un soldado romano. Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Iré a sanarlo, respondió Jesús. Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. Porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo un soldado bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve y va, y al otro, ven y viene. Le digo a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían, les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y participarán en el banquete con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero a los súbditos del reino se les echará afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Luego Jesús le dijo al centurión, ve, todo se hará tal como creíste. Y en esa misma hora aquel siervo quedó sano. ¿Qué pasó acá? Primero, bueno, se acerca un centurión romano, ¿no? Un soldado romano, no era judío, no conocía a Jehová de los ejércitos, ¿no? Al Señor como lo conocían supuestamente los judíos, los maestros de la ley. Sin embargo, reconoce la autoridad de Jesucristo, se acerca y le pide que lo ayude, ¿no? Recuerden que la fama de Jesús se había extendido por toda la región y él sintió en su corazón, si le pido a Jesús que lo haga, seguramente mi siervo quedará sano. No, Jesús le dice, iré a sanarlo, y él le dice, no merezco que entres bajo mi techo. No les recuerdo, era un centurión romano, seguramente mataba judíos, seguramente dirigía los centuriones, eran más bien como generales, no sé bien, pero tenía un cargo importante. Bien, le dice, basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. Eso es fe. El centurión romano, que no pertenecía al pueblo de Dios, tenía más fe que los mismos judíos. Y eso movió el corazón de Jesús. Y le dice, yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes. Le digo a uno ve y al otro va. El centurión le está diciendo a Jesús, yo sé que vos tenés autoridad sobre esa enfermedad o sobre esa situación. Yo sé que vos sos superior a esa enfermedad, superior a esa situación. Y a Jesús le encantó la fe de este centurión porque no siendo parte del pueblo judío, tenía fe en él. Por eso Jesús da la orden y el siervo queda sano, ¿no? Y él dice, les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Acá el Señor ya estaba empezando a mostrar que él también estaba escuchando a los gentiles, a aquellos que no eran judíos, ¿no? Les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente, nosotros probablemente, amén, y participarán en el banquete con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Bueno, en el reino de los cielos, cuando el Señor venga a buscar, tal vez no lo sabés, en el reino de los cielos, cuando el Señor, después de que el Señor se lleva a su iglesia, se celebran las bodas del Cordero, se celebra una fiesta enorme, y hay una gran mesa con un gran banquete y vamos a poder conocer a Abraham, a Isaac, a Jacob, a los profetas, a los apóstoles. Y Jesús está diciendo, les digo que va a venir gente de Occidente, ¿no? Por ejemplo, de América. Y se sentarán en el banquete con Abraham, Isaac y Jacob, pero a los súbditos del reino se les echará afuera. Acá le está diciendo a ustedes que deberían conocerme, a los judíos, a los que rechazan mi mensaje. Se los echará afuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Bien, qué feo sería que te quedes afuera de ese banquete, realmente, ¿no? Dice Jesús que es un lugar de oscuridad, donde habrá llanto, gente que llora, y rechinar de dientes, ¿no?
gente enojada. Qué feo quedarte fuera de ese banquete. Jesús le dijo al centurión, ve, todo se hará tal como creíste. Conforme a tu fe sea hecho. Qué tremendo. Yo te invito a que, a pesar de que estás tal vez recién comenzando a leer la Biblia, tal vez llevas hace muchos años leyendo la palabra de Dios, pero te invito a creer en Jesús con todo tu corazón y a que no decaiga tu fe. Amén. Que puedas imitar a este centurión romano, la fe de este centurión romano. Amén. Seguimos. Versículo 14. Cuando Jesús entró en la casa de Pedro, el apóstol Pedro, vio a la suegra de este en cama, con fiebre. Escuchen esto. Le tocó la mano y la fiebre se le quitó. Luego ella se levantó y comenzó a servirle. Bien. Le tocó la mano y la fiebre se le quitó. Luego ella se levantó y comenzó a servirle. Nuevamente vemos una persona postrada en cama con una enfermedad. No imagino que sea un pico de fiebre que tenía, le dolía la cabeza y el Señor le quitó una gripe. No, tenía fiebre en esa época, probablemente hubiera muerto. Era una persona que estaba postrada en la cama, probablemente desahuciada. Y el Señor lo único que tuvo que hacer fue tocarla. Y ella se levantó y comenzó a servirle. ¿Por qué? Porque toda persona que en la vida está postrada en su pecado y tiene un encuentro con Jesús, cuando Jesús toca tu vida, lo primero que haces, más allá de ponerte en pie, de levantarte, el hecho de que se levante representa a una persona que sale de esa situación. No solamente levantarse, sino también lo primero que hace una persona cuando conoce a Jesús es comenzar a servirlo a Él, servirlo y reconocerlo como Señor. Versículo 16, al atardecer le llevaron muchos endemoniados y con una sola palabra expulsó a los espíritus y sanó a todos los enfermos. Esto a mí me encanta. En otro de los evangelios dice que entró a un lugar y con una sola palabra expulsó demonios y sanó a todos. Lo dice igual de otra manera, ¿no? Con una sola palabra expulsó a todos los demonios y sanó a todos los enfermos en un lugar. ¿No es tremendo realmente? Ya vamos a ver, obviamente, Jesús es el Señor, la plenitud de Dios habitaba en Él, pero más adelante vamos a ver realmente por qué es que el Señor tenía tanto poder. Porque recuerden que Dios vino como hombre a la tierra. Amén. Así que bueno, lo vamos a ver más adelante. Versículo 17. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Acá también podemos ver nuevamente, que el Señor está citando Isaías 53:4. La palabra de Dios está citando acá Isaías 53:4 para que el pueblo judío, les recuerdo que el Evangelio de Mateo está, si bien está escrito para todo el mundo, está específicamente apuntado al pueblo judío. Esto es para que el pueblo judío vaya, reconozca y encuentre a Cristo en el Antiguo Testamento. Dice, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Bien. Versículo 18. Cuando Jesús vio la multitud que lo rodeaba, dio orden de pasar al otro lado del lago. Se le acercó un maestro de la ley y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, le respondió Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Bien. Otro discípulo le pidió, Señor, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Sígueme, le replicó Jesús, y deja que los muertos entierren a sus muertos. Yo cuando entendí esta parte acá, hace muchos años atrás, me quedé como congelado, ¿no? Primero que nada, el maestro de la ley se le acerca y Jesús le dice,
seguime, pero mirá que no tenemos dónde vivir, no tenemos dónde dormir, no tenemos dónde recostar la cabeza, ¿no? Le estaba marcando el precio, el costo de seguir a Jesús. No hace más mención de ese hombre, probablemente se haya dado la vuelta y se haya ido. Dice, otro discípulo le dice, Señor, primero déjame ir a enterrar a mi padre. El padre de este discípulo había muerto y quería ir. Bueno, no es que lo iba a ir a enterrar y volvía en 30 minutos. No, era ir al velorio, estar con la familia, con los hermanos. Y Jesús le dice, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Yo cuando leí esto por primera vez dije, ¿cómo que los muertos entierren a sus muertos? Dije, entonces las personas que están vivas están muertas. Y de eso se trata. Dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Para Dios, para Jesús, toda persona que no sigue a Cristo está muerta en sus pecados. Está muerta en vida. Toda persona que no tiene al Señor, toda persona que no sigue a Cristo, para Dios está muerta. Muertos vivos. Así de fuerte es. Tampoco hace mención, pero la Biblia lo reconoce como discípulo, dice otro discípulo, así que bueno. Versículo 23. Luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca, pero Jesús estaba dormido. Los discípulos fueron a despertarlo. ¡Señor!, gritaron, ¡sálvanos que nos vamos a ahogar! Hombres de poca fe, les contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y las olas y todo quedó completamente tranquilo. Los discípulos no salían de su asombro y decían, ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y las olas le obedecen? Los discípulos en realidad en este punto, en este momento, ellos no entendían qué era lo que estaba pasando. Ellos, si bien entendían que era el Mesías, no sabían o no entendían o no podían lograr discernir que era el Señor el que estaba con ellos y que estaba levantándose contra el pecado del mundo. Los judíos esperaban al Mesías y esperaban una persona, esperaban un rey David que los liberara de la opresión romana, principalmente, ¿no? Entonces realmente no salían de su asombro. Por eso decían, ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y las olas le obedecen? ¿No es cierto? Ellos no entendían nada porque los discípulos a esta altura, los apóstoles, todavía no tenían el Espíritu Santo. Pero fíjense esto, ¿no? Dice, versículo 23, luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. La barca representa tu vida, la barca representa el lugar donde vos estás, un momento de tu vida en el que vos estás yendo de un lado a otro. Y dice que de repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca, ¿no? Se iba a hundir. Esta tormenta que se levanta representa un gran problema que puede estar pasando en tu vida, que puede haber pasado en tu vida, una gran tempestad, algo muy difícil, que está azotando tu barca. Que está azotando tu barca. Dice, Jesús estaba dormido, los discípulos fueron a despertarlo. El Señor estaba en la barca con ellos, con tanta paz que estaba durmiendo. Ni siquiera la tormenta lo atormentaba, ¿bien? Y los discípulos le gritan, Señor, sálvanos que nos vamos a ahogar. No, es referente, es igual a... Por ahí vos estás ahí en esta situación tan difícil, diciéndole, Señor, ¿es que acaso no te importa lo que me está pasando? ¿Acaso no te importa la tormenta que está golpeando mi vida? ¿No? Hombres de poca fe, les contestó el Señor, ¿por qué tienen tanto miedo? Porque Él estaba en la barca con ellos, así como Jesús está con vos en tu barca, si es que lo invitaste a tu vida, si es que le abriste las puertas. Entonces se levantó, reprendió a los vientos y las olas y todo quedó completamente tranquilo. Está muy bien que si estás atravesando una tormenta, que si estás atravesando un momento difícil, le digas al Señor, Señor, ayúdame, ayúdame, aunque tu fe sea chiquitita, chiquitita como un granito de mostaza. Señor, ayúdame. Y el Señor,
en tu vida se va a levantar, va a reprender a los vientos y las olas, y te aseguro que todo va a quedar completamente tranquilo. Y seguramente después, al igual que los discípulos, vos no vas a salir de tu asombro por haber tenido fe en Jesús. Bien. Versículo 28. Cuando Jesús llegó al otro lado, a la región de los Gadarenos, 2 endemoniados le salieron al encuentro de entre los sepulcros. Eran tan violentos que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. En algunos evangelios vas a ver que era un endemoniado, acá dice 2 endemoniados, y esto es lo que le da veracidad a la escritura. Bien, algunos historiadores, algunos teólogos dicen que por lo general eran 2 personas las que siempre se nombraban 2 personas para que hubiera 2 testigos. Otras personas dicen, bueno, lo importante acá es que la historia es la misma, no importa si en un evangelio hay un endemoniado y en este hay 2, porque esto es lo que le da veracidad a la palabra de Dios, porque las personas ven las situaciones desde su propia perspectiva. Bien, una persona está parada acá viendo algo y la otra persona está más allá viendo lo mismo desde otro ángulo y ve otra cosa. También vamos a ver más adelante que en el libro de Marcos estaba el ciego Bartimeo, que era uno solo hablando con Jesús, y en este evangelio hay 2 ciegos, ¿no? Hay 2 Bartimeos. Algunas personas dicen eso, que se necesitaban 2 testigos, otras personas dicen que eran 2, pero solo nombraban a uno que era el que hablaba, que era el que estaba hablando. Así que bueno, no importa. Es una nota que te hago al margen para que no te confundas si en otro evangelio lo lees y decís, pero ¿cómo no? ¿No era uno? ¿No eran 2? Bueno, no importa. El tema es que acá, ¿no? Según Mateo, había 2 endemoniados tan violentos que vivían en una zona entre los sepulcros y nadie se animaba a pasar porque eran violentos. Ellos venían con las cadenas, arrastrando las cadenas, se golpeaban con las piedras, ¿no? Y de pronto le gritaron, ¿por qué te entrometes? Hijo de Dios, has venido aquí a atormentarnos antes del tiempo señalado. A cierta distancia de ellos estaba paciendo una gran manada de cerdos. Los demonios le rogaron a Jesús, si nos expulsas, mándanos a la manada de cerdos. Vamos un poco para atrás. Estaban estos 2 endemoniados, te lo voy a contar porque se complementa esta historia casualmente con la del Evangelio de Marcos. Es que Jesús le había dicho, sal de ellos, espíritu inmundo. Por eso es que estos dos demonios, estas 2 personas endemoniadas, se arrodillan delante de Jesús y le dicen, ¿por qué te entrometes? ¿Por qué te paras en el medio de nuestro camino? Has venido a atormentarnos antes del tiempo señalado. Fíjense cómo saben los demonios que hay un tiempo que les espera en el cual van a recibir un tormento tremendo de parte de Dios para siempre, ¿no? Tal era la autoridad del Señor que les dijo, salgan de ellos. Y los demonios dijeron, no, ¿por qué te entrometes? También cuenta otro de los evangelios, en el Evangelio de Marcos, la historia que está un poquito más completa, que en el Evangelio de Marcos es una persona, pero es lo mismo, que había una legión de demonios en estos endemoniados o en este endemoniado. Había una legión de demonios, una legión, muchísimos. Jesús le dice, ¿cómo te llamas? Me llamo Legión, le dice, porque somos muchos los que estaban dentro de estas personas. O sea, muchos demonios pueden habitar dentro de una persona. A cierta distancia de estos endemoniados, de todo esto, estaba una manada de cerdos muy grande y los demonios le rogaron a Jesús, si nos expúlsanos, mándanos a la manada de cerdos. En el otro evangelio dice, no nos envíes al abismo, ¿no? Si nos expulsas, mándanos a la manada de cerdos. Vayan, Jesús les da permiso para que los demonios salgan de esas personas y vayan hacia los cerdos. Porque a los demonios les encanta habitar en cerdos. A los demonios les gusta habitar en los cerdos. Así que salieron de los hombres y entraron en los cerdos, y toda la manada se precipitó al lago por el despeñadero y murió en el agua. Los que cuidaban los cerdos salieron corriendo al pueblo y dieron aviso de todo, incluso de lo que les había sucedido a los endemoniados. Entonces
Todos los del pueblo fueron al encuentro de Jesús y cuando lo vieron, le suplicaron que se alejara de esa región. Es increíble que yo te invito a que vayas al Evangelio de Marcos. Te dejo acá donde está el pasaje en este momento también, con el loco gadareno, con el demonio gadareno. Está un poquito más completo. Es increíble cómo la gente ve que este demoniado estaba en su sano juicio y después de haber estado años endemoniados, locos, poseídos, y Jesús les devuelve su identidad, los vuelve a restaurar a este endemoniado, sean uno, sean dos, los vuelve a restaurar. Y así todos le dicen, por favor, andate de acá, no te queremos acá, Jesús. Después de haber visto que los demonios salieron de ellos, entraron en los cerdos y que los cerdos se fueron al agua, la gente le dijo, quiero que te vayas, queremos que te vayas, Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús les arruinó el negocio. Les arruinó el negocio de los cerdos. La gente prefiere el negocio de los cerdos a Jesús. Y no quieren a Jesús en su vida. Yo te invito a que vayas al Evangelio de Marcos y complementes esta parte de los endemoniados, del demoniado gadareno, porque está un poquitito más explicado. Pero bueno, es importante que entiendas y que sepas que sí, es verdad, los demonios pueden poseer a una persona y puede haber más de un demonio en una persona, pero siempre que Jesucristo esté en el medio, los demonios no pueden estar en esa persona. Cuando Jesús libera a alguien, esa persona es libre por completo. Los endemoniados estos representan a una persona en este mundo atada, endemoniada, poseída, completamente destruida y en su peor condición. Y Jesús llega a la vida de estas personas, expulsa a los espíritus inmundos, expulsa a los demonios y las hace completamente libres y les devuelve el sano juicio. Así que bueno, mis hermanos, el día de hoy llegamos hasta acá con el estudio de Mateo, la parte número 6. Espero que nos estés pudiendo acompañar semana tras semana. Nos queda un montón para estudiar juntos. Sean pacientes. Recuerden que estamos leyendo la palabra de Dios para principiantes. No estamos entrando tan profundo. Así que por eso vamos un poquitito más despacio, porque queremos también que las personas puedan aprender y bueno, algunas personas que van a su ritmo y les cuesta un poquitito más leer o les cuesta un poquitito más entender. Entonces vamos tocando de a poquito tema por tema. Te doy muchas gracias por haber estado viendo este video. Nos vemos el fin de semana que viene con la parte número 7 y que Dios te bendiga.